Para entender la Guerra Fría, hay que empezar por una idea clave. No fue una guerra tradicional, no hubo un frente único ni una declaración formal. Fue una confrontación constante, silenciosa muchas veces, tensa siempre, que se libró en la política, la economía, la propaganda, la ciencia, la inteligencia y sobre todo en el miedo. Un miedo que marcó a generaciones enteras. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like. Así apoyas este contenido y nos permite seguir explicando la historia de forma clara y sin rodeos. Empezamos. Todo comienza al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba destruida, millones de personas habían muerto y dos países habían salido fortalecidos como nunca antes: Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la guerra habían sido aliados por necesidad, unidos únicamente por un enemigo común, la Alemania nazi. Pero esa alianza nunca fue cómoda ni sincera. Desde antes de que terminara el conflicto, ambos bandos ya se miraban con desconfianza. Estados Unidos representaba el capitalismo, la democracia liberal y el libre mercado. La Unión Soviética defendía el comunismo, un sistema centralizado, sin propiedad privada y con un partido único en el poder. Dos modelos opuestos, no solo económicos, sino ideológicos y culturales. Ambos estaban convencidos de que su sistema era el correcto, y más aún, de que el otro era una amenaza para el futuro del mundo. Cuando la guerra terminó en 1945, esa tensión contenida salió a la superficie. Europa quedó dividida en dos zonas de influencia. En el oeste, los países bajo la órbita estadounidense. En el este, aquellos controlados por la Unión Soviética. Esa división no fue solo política. Se convirtió en una línea mental, simbólica y estratégica que atravesó el continente. Uno de los momentos clave fue la Conferencia de Yalta, donde los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética discutieron cómo reorganizar el mundo tras la guerra. Aunque públicamente se habló de cooperación, en privado comenzaron las sospechas. Stalin quería asegurar un cinturón de países aliados que protegieran a la Unión Soviética de futuras invasiones. Washington veía esto como una expansión peligrosa del comunismo. En poco tiempo, esa desconfianza se convirtió en acciones concretas. Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un enorme programa de ayuda económica para reconstruir Europa Occidental. La intención oficial era estabilizar la región, pero el objetivo estratégico era claro: evitar que los países devastados cayeran bajo la influencia comunista. La Unión Soviética rechazó el plan y prohibió a los países del este aceptarlo. Así, la división quedó sellada. Alemania fue el símbolo más claro de esa ruptura. El país quedó dividido en zonas de ocupación y, con el tiempo, en dos estados distintos. Berlín, ubicada en territorio soviético, también fue partida en dos. La tensión alcanzó niveles críticos con el bloqueo de Berlín, cuando la Unión Soviética cerró los accesos terrestres a la ciudad occidental. Estados Unidos respondió con un puente aéreo masivo. No hubo disparos, pero el mensaje fue claro. Ninguno estaba dispuesto a ceder. A partir de ese momento, la Guerra Fría tomó forma definitiva. No se trataba de conquistar territorios con ejércitos directos, sino de influir, contener y debilitar al rival sin provocar una guerra abierta. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial estaba demasiado fresco, y ambos sabían que un nuevo conflicto global podría ser devastador. Aquí entra un elemento clave: las armas nucleares. Estados Unidos había demostrado su poder con las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Durante un breve periodo, fue la única potencia nuclear del mundo. Eso le dio una ventaja estratégica enorme. Pero en 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica. El equilibrio cambió para siempre. Desde ese momento, cualquier enfrentamiento directo podía terminar en una destrucción total. Nació así el concepto de destrucción mutua asegurada. Si uno atacaba, el otro respondería, y ambos serían aniquilados. Paradójicamente, ese miedo fue lo que evitó una guerra directa entre las dos superpotencias durante décadas. Pero que no hubiera guerra directa no significó paz. La confrontación se trasladó a otros terrenos. Comenzó una carrera frenética por desarrollar armas más potentes, misiles más rápidos y sistemas de defensa más sofisticados. Cada avance de un lado era visto como una amenaza por el otro. La lógica era simple y peligrosa: no quedarse atrás nunca. Al mismo tiempo, empezó una batalla silenciosa por la influencia global. Países recién independizados, regiones empobrecidas o políticamente inestables se convirtieron en piezas de un tablero gigantesco. Estados Unidos buscaba frenar la expansión del comunismo. La Unión Soviética intentaba apoyar movimientos que debilitaran el dominio occidental. La propaganda jugó un papel central. En ambos bloques se construyeron relatos donde el enemigo era presentado como una fuerza oscura, deshumanizada y peligrosa. En Estados Unidos se hablaba del peligro rojo, mientras que en la Unión Soviética se denunciaba al capitalismo como explotador y corrupto. La Guerra Fría también se libró en el cine, en la educación, en los medios y hasta en el arte. En este contexto nació una obsesión compartida: el espionaje, saber qué hacía el otro,
¿Qué armas tenía? ¿Qué planes preparaba? Se volvió vital. Las agencias de inteligencia crecieron como nunca antes. Operaciones secretas, agentes encubiertos, informantes y traiciones se convirtieron en parte cotidiana de esta guerra invisible. Así, sin una batalla inicial, ni una declaración oficial, el mundo entró en una nueva era. Una era marcada por el equilibrio del terror, por alianzas militares, por amenazas veladas y por una tensión constante que parecía no tener fin. La Guerra Fría ya estaba en marcha, y apenas estaba comenzando. Con el mundo ya dividido en dos bloques claramente definidos, la confrontación dejó de ser solo una tensión diplomática entre Washington y Moscú. La Guerra Fría empezó a expandirse por todo el planeta, infiltrándose en países lejanos, en conflictos locales y en decisiones internas de gobiernos que, en muchos casos, no tenían nada que ver con las superpotencias, pero que terminaron atrapados entre ellas. Uno de los pilares centrales de esta etapa fue el espionaje. Nunca antes en la historia moderna los servicios de inteligencia habían tenido tanto poder, tantos recursos y tanta influencia. Estados Unidos fortaleció a la CIA, mientras que la Unión Soviética hizo lo mismo con la KGB. Ambas agencias se convirtieron en auténticos ejércitos en la sombra, operando fuera de la ley internacional, reclutando agentes, infiltrando gobiernos y manipulando información. El espionaje no solo buscaba secretos militares, también se enfocaba en tecnología, economía, política interna y, sobre todo, en anticipar los movimientos del enemigo. Un solo dato podía cambiar el equilibrio de poder. Un solo informante podía evitar o provocar una crisis internacional. La paranoia se volvió parte del sistema. Nadie confiaba en nadie, ni siquiera dentro de sus propios gobiernos. En paralelo, la propaganda se transformó en un arma tan poderosa como cualquier misil. Cada bloque construyó una narrativa cuidadosamente diseñada para mostrar su modelo como superior y al enemigo como una amenaza existencial. En Estados Unidos se promovía la idea de libertad, prosperidad y oportunidades, mientras se retrataba al comunismo como una ideología opresiva y peligrosa. En la Unión Soviética, el mensaje era el contrario. El capitalismo era presentado como injusto, explotador y moralmente decadente. Esta batalla de ideas se libraba en la radio, en el cine, en la educación y hasta en eventos deportivos. Las competiciones internacionales se convirtieron en vitrinas ideológicas. Ganar una medalla olímpica o enviar un satélite al espacio no era solo un logro técnico, era una demostración de superioridad ante el mundo. Pero donde la Guerra Fría se volvió verdaderamente sangrienta fue en las llamadas guerras indirectas. Como Estados Unidos y la Unión Soviética no podían enfrentarse directamente sin arriesgar una catástrofe nuclear, comenzaron a apoyar bandos opuestos en conflictos regionales. Así, guerras locales se transformaron en escenarios de una confrontación global. Uno de los primeros y más claros ejemplos fue la Guerra de Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, la península quedó dividida en dos: el norte, respaldado por la Unión Soviética y China, y el sur, apoyado por Estados Unidos. Cuando estalló el conflicto, no fue solo una guerra civil, sino un enfrentamiento indirecto entre los dos bloques. Millones de personas murieron, y al final, la división quedó prácticamente igual que al inicio. Fue una señal clara de lo que estaba por venir. Este patrón se repetiría una y otra vez. Países de Asia, África y América Latina se convirtieron en campos de batalla ideológicos. Movimientos revolucionarios, golpes de Estado, dictaduras y conflictos armados fueron apoyados o combatidos según encajaran en la lógica de la Guerra Fría. No importaba tanto la democracia o los derechos humanos, sino la lealtad al bloque correspondiente. En América Latina, por ejemplo, Estados Unidos intervino directa o indirectamente para frenar gobiernos o movimientos considerados cercanos al comunismo. Se apoyaron regímenes autoritarios, se financiaron operaciones encubiertas y se influyó en procesos políticos internos. Desde la perspectiva de Washington, era una estrategia de contención. Para muchos países de la región, significó décadas de inestabilidad, represión y violencia. La Unión Soviética, por su parte, apoyó movimientos revolucionarios y gobiernos alineados con su ideología, especialmente en países donde existía un fuerte descontento social. La promesa de igualdad y justicia social resultaba atractiva en contextos de pobreza extrema y desigualdad. Así, la influencia soviética se extendió mucho más allá de Europa del Este. Otro elemento clave de esta etapa fue el miedo interno. En Estados Unidos, el temor a la infiltración comunista desató una caza de brujas conocida como el macartismo. Funcionarios, artistas, científicos y ciudadanos comunes fueron acusados de simpatizar con el comunismo, muchas veces sin pruebas. Bastaba una sospecha para arruinar una carrera o una vida entera. La libertad que se defendía hacia afuera se veía seriamente limitada hacia adentro. En la Unión Soviética, el control interno era aún más estricto. La disidencia política no era tolerada, y cualquier crítica al sistema podía ser considerada traición. El Estado vigilaba de cerca a su población, y el miedo también era una herramienta de control. Ambos sistemas, aunque diferentes,
Utilizaron el temor como mecanismo para mantener la cohesión interna. Mientras tanto, la carrera tecnológica avanzaba sin descanso. Cada logro científico tenía implicaciones militares. El desarrollo de cohetes, radares y sistemas de comunicación estaba directamente ligado a la capacidad de ataque y defensa. El lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética sacudió profundamente a Estados Unidos. No solo era un triunfo científico, era una señal de que el enemigo podía dominar el espacio y, potencialmente, atacar desde allí. Este momento marcó un punto de inflexión. La Guerra Fría ya no se limitaba a la Tierra. El espacio se convirtió en un nuevo escenario de competencia, cargado de simbolismo y de implicaciones estratégicas. Llegar primero significaba demostrar poder, inteligencia y capacidad industrial. A medida que pasaban los años, la confrontación se hacía más compleja. No era solo una lucha entre dos países, sino entre dos formas de entender el mundo. Cada crisis, cada conflicto regional, cada avance tecnológico añadía una nueva capa de tensión. El equilibrio era frágil, sostenido por el miedo y la desconfianza. En este clima, cualquier error de cálculo podía ser fatal. Un malentendido, una información falsa o una provocación mal interpretada podían escalar rápidamente. Y aunque las superpotencias intentaban evitar el enfrentamiento directo, el riesgo de una catástrofe global crecía con cada nuevo paso. La Guerra Fría ya no era una amenaza futura. Era una realidad diaria que condicionaba decisiones políticas, militares y sociales en todo el planeta, preparando el terreno para los momentos más peligrosos de toda la confrontación. Déjame en los comentarios qué momento de la Guerra Fría crees que fue el más peligroso para la humanidad: la carrera nuclear, las guerras indirectas o las crisis internas. Te leo. Con la confrontación ya extendida a todos los rincones del planeta, la Guerra Fría terminó de definirse alrededor de un solo factor que eclipsó a todos los demás: la capacidad nuclear. A partir de ese momento, el poder real de una superpotencia no se medía solo por su economía, su influencia política o su número de aliados, sino por su capacidad de aniquilar al enemigo en cuestión de minutos. El mundo entró en una etapa completamente nueva, donde la supervivencia global dependía del autocontrol de dos rivales irreconciliables. Tras el fin del monopolio nuclear estadounidense, la carrera armamentística se aceleró de forma brutal. Ya no bastaba con tener una bomba atómica funcional. El objetivo pasó a ser construir arsenales completos, diversificados y redundantes, capaces de garantizar una represalia incluso después de sufrir un ataque devastador. Así nació la llamada tríada nuclear: misiles balísticos intercontinentales lanzados desde tierra, bombarderos estratégicos capaces de recorrer continentes enteros y submarinos nucleares ocultos bajo los océanos. Cada uno de estos sistemas cumplía una función clave. Los misiles terrestres ofrecían rapidez, los bombarderos flexibilidad y los submarinos invisibilidad. La lógica era simple y aterradora. Aunque el enemigo destruyera una parte del arsenal, siempre habría suficiente capacidad restante para responder. Esta certeza fue la base del equilibrio que dominó la Guerra Fría durante décadas. Al mismo tiempo, las armas se volvieron cada vez más destructivas. Las bombas de hidrógeno multiplicaron por decenas la potencia de las primeras bombas atómicas. No solo podían arrasar ciudades enteras, sino alterar ecosistemas, provocar incendios masivos y generar efectos atmosféricos de alcance global. Por primera vez en la historia, la humanidad poseía un poder comparable al de una catástrofe natural planetaria, pero controlado por decisiones políticas y militares. Este escenario dio origen a una doctrina que marcaría toda la era: la destrucción mutua asegurada. La idea era clara: si uno atacaba, el otro respondería de forma inevitable, y el resultado sería la aniquilación de ambos. No había ganadores posibles. La guerra nuclear no era una opción racional, pero su posibilidad constante era precisamente lo que mantenía la paz relativa. Paradójicamente, la estabilidad global se apoyaba en la amenaza permanente de una tragedia absoluta. Esta lógica influyó en cada decisión estratégica, en cada negociación y en cada crisis internacional. Las superpotencias no buscaban evitar el conflicto por razones morales, sino porque sabían que cruzar ese límite significaba el fin de todo. Mientras los arsenales crecían, también lo hacía la sofisticación tecnológica. Los sistemas de detección temprana se volvieron esenciales. Radares, satélites y centros de comando trabajaban las 24 horas para identificar cualquier señal de ataque. El tiempo de reacción se redujo a minutos. En algunos casos, los líderes tenían apenas unos instantes para decidir si lanzar una respuesta nuclear. Esta presión extrema aumentó el riesgo de errores. Alarmas falsas, fallos técnicos y malas interpretaciones estuvieron a punto de desencadenar catástrofes en más de una ocasión. En un sistema tan tenso, el factor humano se convirtió en uno de los mayores peligros. La supervivencia del planeta dependía, literalmente, de decisiones tomadas bajo estrés máximo. El punto más crítico de esta dinámica se produjo cuando la rivalidad nuclear dejó de ser abstracta y se materializó de forma directa en el hemisferio occidental.
La instalación de misiles nucleares soviéticos a corta distancia del territorio estadounidense alteró de golpe el equilibrio estratégico. Por primera vez, el tiempo de respuesta se reducía a unos pocos minutos, aumentando exponencialmente el riesgo de una guerra total. Durante días, el mundo quedó suspendido en una espera angustiante. Flotas militares se movilizaron, las fuerzas nucleares entraron en alerta máxima y la comunicación entre ambos bandos se volvió extremadamente delicada. Cada movimiento era observado, analizado y reinterpretado. La posibilidad de un enfrentamiento directo dejó de ser una hipótesis remota para convertirse en una amenaza inmediata. La resolución de esta crisis no llegó por la fuerza, sino por la negociación silenciosa. Concesiones mutuas, acuerdos no públicos y un entendimiento implícito de los riesgos permitieron desactivar la situación. Pero el impacto psicológico fue profundo. Quedó demostrado que el sistema global estaba peligrosamente cerca del colapso y que no podía seguir funcionando sin algún tipo de control. A partir de ese momento, aunque la desconfianza persistió, surgió una conciencia nueva. Había que gestionar el conflicto, no solo intensificarlo. Se establecieron líneas directas de comunicación entre las superpotencias para evitar malentendidos. Se iniciaron conversaciones sobre limitación de armamentos y se buscó reducir, al menos parcialmente, el riesgo de un enfrentamiento accidental. Esto no significó el fin de la carrera nuclear, sino su transformación. En lugar de acumular bombas sin límite, el énfasis pasó a la precisión, la velocidad y la capacidad de penetrar defensas enemigas. Los misiles se volvieron más exactos, los submarinos más silenciosos y los sistemas de comando más automatizados. El objetivo seguía siendo el mismo: mantener la disuasión sin perder ventaja. Mientras tanto, el impacto de esta carrera se extendía mucho más allá de las superpotencias. Países aliados comenzaron a albergar armas nucleares o sistemas de lanzamiento en su territorio, convirtiéndose en objetivos potenciales. La Guerra Fría nuclearizó regiones enteras, incluso aquellas que no tenían capacidad propia para desarrollar este tipo de armamento. La población civil vivía bajo una tensión constante. En muchos países, la posibilidad de un ataque nuclear formaba parte de la vida cotidiana. Simulacros, campañas informativas y refugios subterráneos reforzaban la idea de que la destrucción podía llegar en cualquier momento. Esta normalización del miedo tuvo efectos profundos en la cultura, la política y la psicología colectiva. El cine, la literatura y los medios reflejaron esta ansiedad. Historias de apocalipsis nuclear, ciudades destruidas y sociedades post-colapso se volvieron recurrentes. La Guerra Fría no solo moldeó las relaciones internacionales, sino también la forma en que la humanidad imaginaba su propio futuro. Al mismo tiempo, el enorme costo económico de mantener arsenales nucleares gigantescos comenzó a generar tensiones internas, especialmente en sistemas económicos menos flexibles. La carrera armamentística exigía recursos colosales, desviados de necesidades sociales básicas. El poder militar se sostenía cada vez más a costa del bienestar interno. Así, la carrera nuclear no fue solo una competencia tecnológica o estratégica. Fue un proceso que reconfiguró prioridades nacionales, distorsionó economías y condicionó decisiones políticas durante décadas. El equilibrio se mantenía, pero el desgaste era evidente. Con el paso del tiempo, este modelo de confrontación empezó a mostrar señales claras de agotamiento. Las superpotencias seguían enfrentadas, pero las bases que sostenían su poder comenzaban a erosionarse. El mundo seguía bajo la amenaza nuclear, pero el tablero estaba cambiando lentamente, preparando el terreno para una etapa distinta de la Guerra Fría, marcada menos por la expansión y más por la crisis interna y la transformación global. Mientras la amenaza nuclear seguía presente y los arsenales permanecían listos para un conflicto que nadie quería desatar, la Guerra Fría comenzó a transformarse desde dentro. Sin un disparo directo entre las superpotencias, el enfrentamiento empezó a resolverse de una manera mucho más silenciosa, pero no menos decisiva. El desgaste interno, las contradicciones económicas y los cambios sociales que terminaron alterando el equilibrio global. Durante décadas, ambos bloques habían sostenido una competencia constante que exigía recursos enormes. Mantener ejércitos gigantescos, sistemas de inteligencia globales, aliados dependientes y, sobre todo, un arsenal nuclear en permanente modernización, tenía un costo colosal. En Estados Unidos, este esfuerzo era pesado, pero asumible gracias a una economía dinámica, flexible y profundamente integrada al mercado global. En la Unión Soviética, el impacto fue mucho más profundo. El sistema económico soviético, altamente centralizado y rígido, comenzó a mostrar señales claras de agotamiento. La planificación estatal, que había sido eficaz para la industrialización acelerada y el esfuerzo bélico, se volvió cada vez menos eficiente en un mundo que avanzaba hacia la innovación tecnológica, la automatización y la competencia global. La productividad se estancó, el consumo era limitado y la calidad de vida no mejoraba al ritmo prometido por la ideología oficial. Mientras tanto,
La población soviética tenía cada vez más acceso, aunque fuera indirecto, a información sobre cómo se vivía en Occidente. La propaganda ya no era suficiente para ocultar las diferencias. La brecha entre el discurso y la realidad se hacía evidente, y eso erosionaba la legitimidad del sistema desde adentro. En Europa del Este, los países alineados con Moscú enfrentaban problemas similares, pero con una carga adicional: la falta de autonomía política. Gobiernos sostenidos más por la fuerza que por el apoyo popular empezaron a perder control. El descontento social crecía, y aunque durante años fue contenido mediante represión, la presión acumulada no desaparecía, solo se aplazaba. En paralelo, Estados Unidos también atravesaba tensiones internas. La Guerra Fría había justificado intervenciones militares costosas, conflictos prolongados y una política exterior agresiva. Algunas guerras indirectas dejaron profundas heridas sociales, cuestionamientos morales y divisiones internas. Sin embargo, el sistema político estadounidense permitía canalizar estas tensiones de forma menos explosiva, adaptándose y corrigiendo el rumbo sin colapsar. A nivel global, el mundo también estaba cambiando. Nuevas potencias económicas emergían, el comercio internacional se expandía y la interdependencia entre países crecía. La lógica estricta de bloques comenzaba a perder eficacia. Muchos países ya no querían ser simples piezas de un tablero controlado por dos superpotencias. Buscaban margen de maniobra, desarrollo propio y relaciones más equilibradas. En este contexto, el liderazgo dentro de la Unión Soviética enfrentó una realidad imposible de ignorar. Continuar con el mismo modelo significaba profundizar el estancamiento. Fue entonces cuando se intentó un giro profundo, orientado a reformar el sistema sin destruirlo desde dentro. La intención era modernizar la economía, reducir tensiones externas y aliviar la presión interna acumulada durante décadas. Este proceso implicó cambios significativos en la forma de relacionarse con el resto del mundo. La confrontación permanente dejó de ser sostenible. Se redujo la intervención directa en conflictos lejanos. Se promovieron acuerdos diplomáticos y se buscó disminuir el peso del gasto militar. El objetivo ya no era expandir influencia, sino sobrevivir al colapso. Uno de los símbolos más claros de este cambio fue lo que ocurrió en Europa. Durante años, el continente había sido el epicentro físico de la división global. Fronteras fortificadas, ejércitos enfrentados y una separación ideológica rígida marcaban la vida cotidiana de millones de personas, pero esa estructura comenzó a resquebrajarse cuando el control político se debilitó. Los gobiernos del bloque oriental empezaron a perder autoridad. Las protestas crecieron, los movimientos ciudadanos se fortalecieron y la represión dejó de ser una opción viable sin consecuencias devastadoras. Cuando quedó claro que la Unión Soviética ya no estaba dispuesta a intervenir militarmente para sostener esos regímenes, el efecto fue inmediato. La caída de las barreras que dividían Europa no fue el resultado de una invasión ni de una guerra, sino del colapso de una lógica que ya no podía sostenerse. Lo que durante décadas parecía inamovible se desmoronó en cuestión de meses. El mundo observó cómo una confrontación que había definido generaciones enteras comenzaba a diluirse sin un enfrentamiento final. Este proceso tuvo un impacto psicológico enorme. La Guerra Fría había moldeado identidades, miedos y prioridades. Su final no fue una celebración inmediata, sino un momento de incertidumbre. Muchos países que habían vivido bajo la protección o la presión de una superpotencia se encontraron de pronto solos, obligados a redefinir su lugar en el mundo. La Unión Soviética, debilitada económica y políticamente, enfrentó una crisis interna profunda. Las tensiones entre sus distintas repúblicas aumentaron, el control central se debilitó y la estructura estatal comenzó a fracturarse. El proyecto que había nacido como una alternativa global al capitalismo ya no podía sostener su propia cohesión interna. Cuando finalmente el sistema colapsó, no lo hizo por una derrota militar, sino por la imposibilidad de competir en un mundo que había cambiado. La Guerra Fría terminó sin una batalla final, pero con consecuencias profundas y duraderas. El equilibrio que había mantenido la paz mediante el miedo desapareció, dejando paso a un nuevo orden internacional lleno de oportunidades, pero también de riesgos. Estados Unidos emergió como la principal potencia global, pero el fin de la Guerra Fría no significó el fin de los conflictos. Muchos enfrentamientos que habían sido contenidos o manipulados por la lógica bipolar quedaron expuestos. Tensiones étnicas, disputas territoriales y crisis políticas emergieron con fuerza en distintas regiones. El legado de la Guerra Fría sigue presente. Las armas nucleares no desaparecieron. Las alianzas militares creadas durante ese periodo continúan influyendo en la política internacional. La desconfianza, la lógica de seguridad y la competencia estratégica no se extinguieron, solo adoptaron nuevas formas. Más allá de sus protagonistas, la Guerra Fría fue una experiencia global que moldeó el siglo XX. Definió fronteras, impulsó avances tecnológicos, provocó conflictos devastadores y condicionó la vida cotidiana de millones de personas.
Su final marcó el cierre de una era, pero también dejó preguntas abiertas sobre el equilibrio del poder, la seguridad global y la capacidad de la humanidad para gestionar su propio potencial destructivo. Lo que quedó claro es que la Guerra Fría no terminó porque alguien ganara una guerra, sino porque el mundo que la había hecho posible dejó de existir. Y en ese silencio posterior, el planeta entró en una nueva etapa, todavía marcada por las sombras de aquel enfrentamiento que, durante décadas, mantuvo a la humanidad al borde del abismo. Si conoces a alguien que siempre ha escuchado hablar de la Guerra Fría, pero nunca la entendió del todo, compártele este video. Puede cambiarle por completo la perspectiva.